inicio quiero agradecer a toda la congregación, los hermanos, al día del domingo. Tuvimos un excelente domingo por aquí. Dios les bendiga, Dios les pague. Gracias por sus palabras bonitas, su generosidad, todo lo que ustedes han hecho a favor de un servidor. Les agradezco muchísimo. Espero se hayan pasado un buen tiempo en la convivencia. Sé que los padres sí pasaron un buen tiempo y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, quiero darles así rapidito, el próximo domingo es un domingo de trabajo, de construcción, así que estamos invitando a todos, especialmente a todos los varones, pero todas las hermanas. Hay muchas cosas que mover, que si se las damos a los hermanos que las muevan, las van a quebrar. Entonces, hay que sacar todo lo que hay en mi oficina. Hay que descolgar cuadros, hay que guardarlos bonito. Y hermana Natalie ya sabe cómo hacerlo, pero pues se necesita la mano esa mano femenina que lo hace todo con cuidado, ¿no? Entonces estamos invitando a todos. Mi oficina tiene que salir, el closet también, todos los cuadros que están en el lobby ya tienen que salir y bajarse. Los muebles, todo eso. Vamos a quitar los pisos, que está el piso del cuartito aquí, el piso de mi oficina, las paredes de mi oficina, el closet va a desaparecer. Entonces todo eso se va a hacer con ayuda de Dios. El domingo la pared esa que está aquí colgante todavía la vamos a quitar y se va a mover hacia adentro un poquito. Entonces pues mucho trabajo el domingo. Si usted nos gusta acompañar, queremos la ayuda de todos, pues entre todos pues más rápido nos vamos. Estamos promediando aproximadamente una hora y media después del culto para los que se quedan aquí más tiempo. Pero en una hora, si todos ayudamos, yo creo que nos movemos. Así como usted ve la pared de aquí atrás, toda esta pared del lobby que han cambiado, le han quitado lo podrido y le han puesto cosas nuevas, así va a quedar. Donde está lo negro ahorita que usted entró, vio la diferencia tan grande en el lobby, del espacio tan grande. El domingo se pudo apreciar muy bien que vamos a tener mucho más espacio, no vamos a estar todos amontonados, sino que hay mucho espacio. Pues así como usted ve la pared de aquí atrás, así se va a ver allá donde está el plástico negro. Así que ahí vamos caminando. También no se les olvide que julio 3 es la rifa del iPhone 13. Así que hay que seguir vendiendo. Yo ya vendí todos mis boletos. Es más, tengo 2 más pendientes. A mis vecinos, ayer los vacuné a mis vecinos. Así que me tengo que llevar boletos extras. Así que hermanos, échele ganas. Esto es para ver esto realizado queremos hacer muchas. El proyecto que no teníamos en mente era ponerle sheetrock al cielo allá, pero es la única parte que lo vamos a hacer en el lobby, en el lado del nuevo fellowship room donde vamos a tener las fiestas y eso. Ahí no va a ir nada, no vamos a poner nada, eso lo vamos a pintar, pero esto de aquí sí. Así que es un bonito proyecto, va a quedar la iglesia muy bonita y yo creo que usted se va a enamorar más de la casa de Dios. Amén, gloria a Dios, así debe de ser. Amén. Así que pues hermanos, en eso estamos trabajando. Oren por un servidor. Hay un proyecto, ya los hermanos que estaban en la escuela de liderazgo, si usted no sabía, no tenemos una escuela de liderazgo aquí en la iglesia y hemos estado con un grupo de aproximadamente 15, 20 personas en la ciudad de Matamoros, México. La escuela de liderazgo se fue internacional, así que ellos ya graduaron y estamos próximos por ir a la graduación, graduarlos, estar con ellos, y algunos de ellos ya han recibido el don del Espíritu Santo. Y pues son gente que conocían al hermano Jorge Pérez desde que él era un niño y ahora él puede ministrarles. Ha habido muchas sanidades, hermanos, muchos milagros en estas sesiones, en las visitas que se han hecho. Así que estuvimos en Houston y conocí a algunos de ellos.
oramos por ellos y Dios obró milagros en la vida de ellos. Así que es un grupo muy sensible al Espíritu Santo y estamos por ir a hacer la graduación, pero hay un proyecto muy grande donde queremos ayudar. Entonces, el pastor Rivas ya estuvo con nosotros y nos enseñó a un grupo. Nosotros escogimos 20 líderes y entonces voy a escoger a otro grupo de 20 para que me acompañen y estemos dispuestos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Eso es lo más hermoso de todo, que Dios empieza a mover y Dios nos indica y nos da dirección a dónde tenemos que seguir. Así que bueno, todo esto está sucediendo, pero el domingo pues aquí nos vemos con la ayuda de Dios. Hay que venir a trabajar para que esto sea rapidito y todo gracias al Señor, todo lo que hemos hecho. Hemos podido pagar por todo, no debemos nada, gloria al Señor, todo está pagado. No debemos nada, tenemos dinero todavía, más dinero va a entrar para poder avanzar más rápido y todo el trabajo lo han hecho nuestros hermanos aquí en la iglesia y eso está tremendo, porque el 60% de los proyectos donde se gasta más dinero es en el trabajo, o sea, el labor. Los que lo hacen son los que cobran más dinero. Los materiales no cuestan tanto, es colocar los materiales o hacer lo que funcione, eso es lo que cuesta. Entonces, gracias a Dios tenemos hermanos que conocen de construcción, han trabajado en construcción, han tenido negocios de construcción, así que pues gracias al Señor todo va marchando bien. Muy bien, nomás quería tomarme estos minutitos para compartir con ustedes, así que gloria al Señor. Voy a dejar a mi hermano Israel, vamos a ponernos de pie, Israel Escobar, que él venga y nos dé la enseñanza de esta noche. Amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor muy fuerte? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar para entrar a la lección de hoy. No quiero tomar mucho tiempo, pero vamos a hablar de dos cosas solamente el día de hoy. Puede ser una serie después continua porque hay muchos principios para la excelencia. Y escogí dos versículos que vamos a desglosar y pasar un momento aprendiendo un poquito más de lo que significa, y creo que nos va a ser de gran bendición a nuestras vidas. Amén. Entonces, en este momento, ¿por qué no oramos para recibir la palabra de Dios? Señor Jesús, gracias te damos. Abre nuestro corazón, nuestras mentes, lo que tú quieres hacer en esta noche. Que seas tú glorificado, Dios. Sin ti nada puedo hacer, Dios. Señor Jesús, que seas tú impartiendo entendimiento, sabiduría, revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentar en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a comenzar, y disculpe que no hice un PowerPoint, pero si traje su cuaderno para apuntar los versículos que vamos a estar estudiando. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, y de eso vamos a estar estudiando en esta noche. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Okay, cuando todos lo tengan, digan amén. Okay, dice en el nombre de Jesús: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que como cristianos nuestra meta siempre es buscar la voluntad de Dios y hacerla. Entonces, aplicando estas dos cosas, podemos nosotros comprobar y saber si estamos en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Entonces, ya entendemos la gravedad de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?
y obviamente el amor de muchos se está enfriando, no solamente el amor hacia individuos, sino más que todo el amor a Dios, el deseo de tener y mantener una relación con Dios. Y entonces, y eso hemos estado hablando, tocando ese principio de establecer una relación con Dios en diferentes lecciones y predicaciones últimamente, porque eso es lo que realmente Dios desea de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tengamos y le entregamos completamente nuestro corazón y le sirvamos. Amén. Entonces pudiéramos estar hablando de muchas estadísticas que pudieran nombrar acerca de la maldad, de todo lo que está sucediendo en esta última hora, pero sabemos que simplemente la Biblia dice que los tiempos son peligrosos. Entonces, aquí vamos a leer, le voy a leer a la traducción lenguaje actual de este pasaje, a Romanos 12, 1 al 2, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, y habrá un testigo en esta noche que Dios ha sido bueno con usted, amén. Entonces, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como le debe de adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, esa traducción da un poquito más de claridad. Entonces, he dividido esta lección en dos partes. Parte 1, vamos a estar hablando de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Cuando estudiamos acerca del tabernáculo y el orden de sacerdocio para llegar al lugar santísimo, es un proceso que se lleva a cabo, ¿okay? Rápidamente voy a tocar esto, llegando a ser un tipo de proceso también de la aplicación del evangelio a nuestras vidas. Eso es lo que ilustra, ¿verdad? Cuando comenzamos a estudiar el tabernáculo. Y usted ve, si usted lee la palabra de Dios desde todo el Antiguo Testamento, todo nos indica lo que Dios ya tenía preparado hacer para nuestra salvación en una y otra ocasión, ¿okay? Entonces, el proceso de tabernáculo no es excepción a eso. Entonces, podemos ver el gran detalle que se involucra para presentar un sacrificio al Señor y finalmente entrar en el lugar santísimo. El sacerdote tenía que estar limpio de antemano antes que pudiera presentar sacrificio al Señor. Tenía que estar limpio, se tenía que consagrar al Señor, ¿verdad? Separarse al Señor, y entonces él comenzaba o iniciaba a presentar un sacrificio en el altar de bronce. Ahora, en este sacrificio en el altar de bronce representa la muerte al pecado, el arrepentimiento, ¿verdad? Que debe ser constante en nuestras vidas. Luego pasaba el sacerdote a limpiarse una vez más en la fuente de bronce, que era un tipo y figura de la necesidad de un lavamiento de las inmundicias, por decirlo así, o del sacrificio. El sacerdote era de la sangre del sacrificio. Para nosotros es el lavamiento de las inmundicias, que simboliza la necesidad del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Luego, terminando con el lavamiento, se entraba a la primera recámara del tabernáculo que se llamaba el lugar santo. Y aquí encontramos diferentes artículos. Primero, el candelero, el pan de propiciación, el altar de incienso. ¿Okay? El candelero representa la luz o la iluminación del Espíritu de Dios, por lo cual nos dirige a Jesús, que es la luz del mundo, y que de Él debemos recibir revelación y dirección. Entonces, así es como nosotros recibimos revelación y dirección. Si nosotros le pedimos al Señor en este momento, en cualquier momento de nuestras vidas, Dios nos va a iluminar y nos va a dar dirección, si nosotros se lo pedimos. Amén. Entonces, el altar de incienso representa las alabanzas y adoración del pueblo de Dios. Se usaba una receta específica de parte de Dios. Entonces hay que preguntarnos a nosotros mismos en esta noche qué tipo de olor o fragancia nosotros le estamos entregando a Dios.
Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestro trabajo, qué tipo de adoración y alabanza le entregamos cada día al Señor para entrar en el lugar santísimo o entrar en la presencia de Dios. Y también el altar de incienso representa nuestra oración o nuestra comunicación a Dios. ¿Okay? Entonces, por último, en el lugar santo se encuentra la mesa con el pan de propiciación, entonces que es el alimento de nuestra alma, simbolizando la palabra de Dios que nos dirige al pan de vida que es Jesús. Okay. Ahora el sacerdote era traspasado del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba el arca de pacto que simbolizaba la presencia de Dios, que representa el poder del Espíritu Santo y la resurrección de Jesús. Okay. Entonces todo esto es un proceso para estar en la presencia de Dios y aplicar el Evangelio en nuestras vidas. Ahora cuando la Biblia aquí que acabamos de leer, verso 1 de Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay. En otras palabras, aquí estamos tratando con lo exterior, por decirlo así, de uno, el cuerpo. En otras palabras, ¿verdad? Que nuestro ojo no mire cosa mala, ¿verdad? Ese se convierte en un tipo de sacrificio hacia Dios, ¿verdad? Cuando nuestra lengua no habla algo inmundo o mentira, entonces ese es un sacrificio, una ofrenda que le entregamos a Dios, ¿verdad? Que no permitamos que nuestra mano haga iniquidad, eso se convierta en un sacrificio hacia Dios, ¿ok? Pero la palabra de Dios nos ilustra la seriedad de tener este dominio propio, por lo cual, paréntesis le puse aquí, por lo cual solo se puede obtener con la ayuda de Dios. Entonces Dios nos da un espíritu, dice, no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, a través del Espíritu de Dios operando adentro de nosotros, vamos a poder tener dominio propio para presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo. Amén. Y dice, ay de los mundo por los tropiezos, en Mateo 18, 7 a 9. Mateo 18, 7 a 9 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Okay, entonces aquí nos está dando un llamado a la atención acerca de la extremidad, que la palabra de Dios obviamente está ilustrando la seriedad de tener este dominio, de una necesidad de presentar nuestros cuerpos todos los días como ese sacrificio vivo al Señor. Okay. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Okay. Entonces, y eso es lo que me impactó de este versículo, ¿verdad? Podemos llegar a ser muy buenos a no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Nos decimos que llegamos a un nivel donde ya no hacemos, ¿verdad?, cosas malas, por decirlo así, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra boca, ¿verdad? Ahora solo sale, ¿verdad?, palabras dulces y solo hablamos positivamente, ¿verdad? Y amamos al prójimo y amamos a Dios y todo esto. Entonces podemos llegar suficientes a ser buenos de no hacer ciertas cosas. Pero cuando habla aquí de ser un sacrificio, habla de ser un sacrificio vivo. Entonces esos son sacrificios que podemos hacer. Entonces para mí aquí la palabra dice hay que hacer sacrificios vivos. Entonces hay un llamado aquí. No solamente tenemos que cortar de hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas, pero también tenemos que reemplazar esas cosas malas haciendo cosas buenas. Por ejemplo, ¿verdad? Extender nuestra mano a servir, a
que sea la construcción o lo que sea, si tenemos la habilidad de hacerlo, ¿verdad? Que nuestra boca es usada para bendecir no solamente a nuestros hermanos y hermanas, la familia y la fe, pero aún nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces, y no solamente el oído para no escuchar cosas malas, sino que dice la palabra de Dios, hay que oír la palabra de Dios, porque de esa manera nuestra fe aumenta. ¿Okay? Entonces, no solamente es de cortar cosas que debemos de hacer, sino que tenemos que también reemplazarlas y hacer cosas para hacer ese sacrificio vivo para el Señor. Amén. Entonces, no solamente es suficiente dejar esas cosas, aunque la palabra de Dios dice que hay que ir a los extremos de cortar de una manera u otra esas cosas de nuestras vidas, porque mejor es entrar al cielo sin esas cosas, ¿verdad? Que tener esas cosas e ir al infierno. Amén. Entonces, y esto me trajo a la luz, ¿verdad? Lo que me dio un poquito más de entendimiento en lo que es Juan 4, 23 al 24. El adorador debe ofrecer y presentar ante Dios el mismo. Nosotros mismos debemos de presentarnos a Dios, ¿verdad? Todo nuestro ser, todo lo que, ¿verdad? Nuestro interior, debemos de presentarnos al servicio de Dios. Ahora Juan capítulo 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que adoren. Entonces, esto es el resultado. ¿Cómo podemos saber si llegamos a ser estos verdaderos adoradores al Señor? Es cuando nosotros aplicamos lo que acabamos de aprender del versículo 1, de presentar continuamente todos los días nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Okay. Entonces, para asumir todo esto, ¿verdad? Nuestra vida externa de un cristiano es el sacrificio vivo al Señor. Entonces, nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué miramos? ¿Qué escuchamos? Todas esas cosas, nosotros sabemos qué no escuchar, qué no ver, ¿verdad? Y Dios ya nos ha dado ese entendimiento, esa sabiduría y el sentido común para discernir esas cosas. Ahora nosotros debemos no solamente excluir esas cosas de nuestra vida, pero como sacrificio vivo también hacer lo bueno delante de los ojos del Señor. ¿Okay? Y parte 2 de este pasaje es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí no está diciendo solamente es de conformarnos a este siglo, sino que incluyendo lo del verso 1, hay que aplicar lo del verso 1 y aplicar esto para poder determinar cuál es la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, en cualquier momento, en área de nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí ya estamos hablando de lo anterior, el corazón, nuestra mente, nuestro estado mental, nuestros pensamientos. Y en Proverbios 23:7 dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿verdad? Ahí la palabra conforméis, no os conforméis. La palabra conforméis significa formar en forma de parecida, conformar al mismo patrón. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? No te conforméis al mismo patrón de este siglo. Okay, y eso está tremendo estudiando eso porque, y verdad, uno se puede preguntar, y yo me estaba preguntando entonces, porque yo me acuerdo que leyendo libros y siendo parte de la clase de liderazgo, verdad, formando hábitos y todo eso, no solamente de un día a otro, sino que cuánto tiempo se lleva para crear un hábito. Normalmente aquí dice que un cirujano plástico observó
las personas y llegó a la conclusión que supuestamente 21 días para acostumbrarse a dejar de sentir la extremidad amputada. Entonces, cuando se corta algo del cuerpo, aproximadamente 21 días se acostumbra uno, supuestamente, pero después otros, pues la Universidad de Londres concluyó que puede ser hasta 10 semanas, pero todo varía dependiendo la persona, el contexto y el tipo de hábito que uno. Entonces, toma tiempo para crear hábitos, ¿ok? Los expertos aconsejan que para realizar un hábito hay que decidir la meta que uno gustaría conseguir. Hay que elegir las acciones para conseguir la meta, que puedas hacerla a diario. Planificar cuándo y dónde la vamos a realizar. Y con el tiempo descubramos, ¿verdad? Haciendo lo que estamos planeando hacer automáticamente, casi sin pensar. Entonces, estudiando esto, todo esto se involucra en un hábito, ¿verdad? ¿Y por qué menciono todo esto? Muchos hábitos que están en función en nuestras vidas en este momento nos causa conformarnos a este siglo. En otras palabras, no nos hemos despojado de esos hábitos, ¿verdad? Que hemos tenido por años y años. Entonces aquí cuando dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, hay que dejar esos hábitos que están en función de nuestras vidas y reemplazarlas con nuevos hábitos. Pero eso va a dedicar tiempo. ¿Y cuánto verdaderamente los que estamos aquí hemos dedicado 10 o 21 días a leer la palabra de Dios consecutivamente? ¿Cuántos de nosotros, verdad, hemos dedicado 21 días para orar consecutivamente? Entonces esperamos vivir una vida de victoria, ¿verdad? Para Dios, pero no podemos porque todavía estamos adaptando los patrones que hemos estado cargando por muchos años. Amén. Entonces, nos adaptamos al mismo patrón que antes teníamos en nuestras vidas. Sí, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Dios nos da una oportunidad fresca, limpia, nueva, sin juzgarnos. Todo lo que hemos hecho hasta ese momento que nos bautizamos, ¿verdad? Todo eso es perdonado. Ahora dice, no quitando las inmundicias, ¿verdad? Sino que dándonos una buena conciencia. Ahora nos dio la habilidad de nosotros ahora escoger más, servir a Dios, pero todavía estamos en ese cuerpo. Y entonces si nosotros no procuramos a establecer nuevos hábitos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a servir a Dios, vamos a conformarnos a este siglo siguiendo los patrones que siempre hemos sabido hacer. Amén. Gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios describe que el mundo fluye como una corriente que siempre está en movimiento. Entonces si no tenemos cuidado, nos llevará a vivir una vida frustrados, sin poder agradar ni vivir para Dios, aunque nosotros queramos o deseamos, porque es tanto esa corriente que está fluyendo, es tanto que estamos adaptados a esos mismos patrones de siempre, que nos hace difícil pelear contra la corriente. Entonces nos lleva el mundo y nos sigue llevando el mundo hasta el día de hoy. Pero mire, aquí dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esto es en Efesios 2, 1 al 8. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, los patrones que deben existir en nuestras vidas, ¿verdad?, deben de ser diferentes de lo que hemos estado llevando antes de ser salvos, antes de tener este encuentro con Dios. No podemos seguir esperando servir a Dios, ¿verdad?, todos los días y si no hacemos esas cosas que nos van a ayudar a servirle.
Amén, sino que vamos a conformarnos, vamos a adaptarnos al único patrón que sabemos hacer, que puede ser el viejo, ¿verdad? Que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces sí, ¿verdad? Todos están, las puertas están abiertas para cualquier individuo para que sea salvo. La salvación está disponible para todos, pero debe de ocurrir cambios en nuestras vidas, porque si no vamos, lo único que sabemos hacer es hacerle tiempo a nuestros deseos de la carne, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, y esos son los que dictan nuestras acciones y nuestros hábitos. Entonces por eso estamos frustrados que no podemos servir al Señor como debemos servirle, y vivimos con una culpabilidad siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos impide ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Entonces un libro que se llama Como el hombre piensa, así es. Dice, cada semilla de pensamiento sembrado, dejado caer en la mente y que echa raíces, se reproduce a sí misma, floreciendo tarde o temprano en acciones, produciendo sus propios frutos y circunstancias. Buenos pensamientos producen buenos frutos, malos pensamientos, malos frutos. Y por eso no es que uno se puede esconder, ¿verdad? Y decir, pues yo estoy viviendo bien para el Señor, cuando los frutos obviamente están dictando lo contrario, porque lo que nosotros estamos pensando, aunque no estemos juntos todo el tiempo, nuestros frutos dan a conocer lo que estamos haciendo, ¿verdad?, fuera de la iglesia. Y así nosotros podemos discernir a personas con quién me debo de juntar, con quién no me debo de juntar, ¿verdad? Si yo debo de seguir con mis amistades o no, o con mi familia o no. Entonces, ¿qué va a hacer? A ayudarnos a vivir para el Señor y no a seguir en los patrones viejos de siempre. ¿Okay? Entonces, dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Okay. Ahora, es bien fácil como seres humanos adaptarnos, ¿verdad? Si por ejemplo está caliente afuera y usted se queda ahí, usted comienza a sudar, es su cuerpo adaptando al calor, tratando de mantenerse frío, ¿verdad? Por eso uno suda. Entonces nosotros nos adaptamos bien fácil con situaciones, con circunstancias, y nos quedamos estancados, ¿verdad? En lo mismo de siempre. Entonces nos conformamos, aceptamos los patrones de siempre que ya conocemos, o seguir los patrones que enfrentamos más seguido. Entonces, si usted, ¿verdad?, ha establecido hábitos para servir al Señor, de leer la Biblia todos los días, de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted se le va a hacer más fácil servir a Dios que alguien que nomás escuche la palabra de Dios miércoles y el domingo, ¿verdad? Porque lunes, martes, miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado, todos esos días estamos bombardeados con patrones que estamos acostumbrados a, viejos patrones, viejos hábitos que estamos acostumbrados a tener en nuestras vidas. Entonces por eso hacemos nuestras acciones y nuestras decisiones son basadas a esas cosas y nos conformamos a este siglo. Amén, gloria al Señor. Entonces, es bien fácil seguir en el mismo patrón de siempre cuando es lo único que conocemos.
Y esto de 21 días, 10 semanas, estamos hablando de hábitos prácticos, ¿verdad? De ir al gimnasio, cosas así. Pero cuánto más las cosas espirituales debemos de nosotros cuando estamos en una guerra espiritual, cuando hay un león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios, si fuere posible, aún los escogidos se engañarán. Entonces todas estas cosas están operando en contra de nosotros. Aún nuestra propia carne dice que es opuesto al espíritu. No debemos de nosotros establecer hábitos y establecer principios en nuestras vidas para poder servir y agradar a Dios, para poder determinar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, siempre deseamos hacer eso. Pero si no presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, si no nos conformamos a este siglo, ¿verdad? O si nos conformamos a este siglo, ¿verdad? Se nos va a hacer bien difícil poder determinar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, ya no debemos de nosotros vivir como vive todo el mundo, lo que acabamos de leer en la traducción del lenguaje actual. Ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios los ilumina el camino, nos da dirección en cualquier momento que se lo pidamos, ¿verdad? Sea acerca de nuestro trabajo o X cosa, pero Dios, ¿verdad? Pero estamos conformes donde nos encontramos y entonces por eso no buscamos dirección de Dios constantemente. Estamos bien, estamos adaptados ya a lo mismo de siempre. Entonces por eso nos impide poder tener ese anhelo, ese deseo de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Entonces la excelencia es inalcanzable por resultado de eso, porque estamos tan acostumbrados con los mismos patrones operando en toda área de nuestra vida. Y ya voy a terminar. 1 Corintios capítulo 2, 14 al 16 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, si lo quiere escribir. Verso 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en nuestros pensamientos debe de venir, ¿verdad? El propósito de Dios, la misión de Dios debe de estar viva en nosotros, ¿verdad? Por eso el avivamiento comienza en lo individual, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros estamos acostumbrados a conectarnos a viejos patrones de nuestro pasado, no vamos a poder tener la mente de Cristo, aunque ya está. La habilidad de tener la mente de Cristo ya está en cada uno de nosotros, de aquellos que tienen el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos entender el plan de Dios para el mundo, ¿verdad? Que Él quiere salvar a todo individuo, pero se apaga ese fuego cuando, ¿verdad? Estamos siguiendo los mismos patrones de siempre y no nos conectamos, no nos presentamos como ese sacrificio a Dios, ¿verdad? Y nos conformamos a este siglo. Entonces se nos hace bien difícil, ¿verdad? Conectarnos con la misión y el propósito de Dios, no solamente como individuos en nuestras familias, pero mundialmente. Entonces, la mente de Cristo va en contra, o es el contraste con la sabiduría del hombre. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que ser sabio en nuestra propia opinión, sino que hay que confiar en el Señor. La mente de Cristo implica la sabiduría de Dios. Entonces, que solamente puede ser revelada por medio de Él, ¿okay? No simplemente la sabiduría que podemos adquirir con estudios o humanamente, sino que estamos hablando de la sabiduría de Dios que se encuentra en la mente de Cristo, solo se puede obtener a través de Él. La mente de Cristo es dada a los creyentes por el Espíritu de Dios. La mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu.
lo que acabamos de leer. Entonces la mente de Cristo da a los creyentes el discernimiento en temas espirituales, ¿verdad? Como nosotros teniendo una mente finita, limitada, restringida, ¿cómo vamos a poder conocer a un Dios que es sin límites, que es todopoderoso, solamente a través de su Espíritu, teniendo la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos, y ya voy a terminar, hermanos, no se preocupen, yo no lo voy a aburrir por mucho tiempo, pero si nosotros estamos operando bajo los viejos patrones de nuestro pasado, siempre se nos va a hacer difícil conocer más a Dios. Amén. No vamos a poder tener la mente de Cristo, aunque Él desea enseñarnos, aunque Él desea revelarnos. ¿Usted cree que Dios se está escondiendo de nosotros? Más bien Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Él está, ¿verdad?, pidiendo, llamándonos como Adán y Eva, ¿verdad? El pecado los causó huir de Dios, siendo los dos seres humanos, los únicos dos seres humanos en la tierra en ese momento. El pecado los causó huir de la presencia de Dios, pero aún así Dios los llamó, ¿verdad? Sabiendo lo que ellos habían hecho, Dios los buscó a Adán, ¿verdad?, a encontrarlo. Y entonces, así como el hijo pródigo que se nos predicó el domingo pasado, Dios siempre está ahí cerca de nosotros, queriendo, ¿verdad?, que nosotros nos acercamos a Él. Okay, ya el último verso aquí, unos 2 versos más. Juan 7:38 dice la palabra de Dios: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay 2 corrientes aquí que pueden estar en operación, ¿verdad? La corriente del mundo que nos lleva a hacer cosas, ¿verdad?, indebidas, contrarias a las cosas de Dios, ¿verdad? Y también debe de haber una corriente de ríos de agua viva dentro de nosotros, y eso solamente se puede llevar a cabo viviendo, ¿verdad?, de acuerdo al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad?, manteniendo esa relación con Dios. Amén. Entonces por eso dice, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Estando conectados al Espíritu de Dios, conectados a Dios, que nos da sabiduría, que nos da revelación. Dice la palabra de Dios que el que quiere sabiduría solamente hay que pedírsela al Señor, pero hay que pedir con fe. Amén. Entonces, Romanos 13, ya para terminar aquí, si usted lee como tarea Romanos 12, capítulo 12 y Romanos 13, habla de los deberes cristianos, ¿verdad? Está hablando de, yo hablé de 2 cosas generales que abarca todo lo que hacemos, ¿verdad? Presentando nuestros cuerpos como sacrificios vivos y también no conformando en este siglo, sino que siendo renovados, ¿verdad?, a través del poder del Espíritu Santo. Pero ahí entra en detalles específicos de qué es lo que debemos de hacer y no hacer. Okay. Pero termina ahí el apóstol Pablo, Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, gloria al Señor. Entonces, estos son 2 principios que podemos aplicar a nuestras vidas para llevar a saber no solamente la voluntad de Dios, pero operar a un nivel de excelencia que Dios desea que operemos. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Aleluya, y le pidamos al Señor que nos ayude a aplicar esto de lo que hemos recibido en esta noche. Gloria al Señor. Ahí en su lugar, aleluya, hable con el Señor. Aleluya, dígale, Señor, aquí estoy, Señor Jesús, dispuesto
Aleluya. ¿Cuántos van a tomar acción después del día de hoy? ¿Cuántos van a procurar a establecer nuevos patrones en sus vidas que lo van a ayudar a servir al Señor a un nivel de excelencia? Aleluya, es por eso que batallamos tanto, es por eso, aleluya, que las circunstancias no se mejoran. Estamos operando todavía conforme a viejos patrones de nuestro pasado, aleluya. Y en este momento hable con el Señor. Señor, corta, Señor, todo patrón, todo hábito, Señor, toda costumbre, cualquier impedimento que pueda haber, Dios, Señor, en mi corazón y en mi mente, Dios, Señor, córtalo, Dios, Señor, límpiame, Dios, Señor Jesús, y que salga de aquí victorioso, Señor, porque yo quiero servirte más que cualquier otra cosa, Dios. Yo quiero amarte, Dios, y tener una relación contigo, aleluya. Ayúdame, Señor. Hable con Dios, aleluya. Sea sincero con Dios en este momento. Abre su corazón. Nosotros sabemos más que cualquier otra persona, aleluya, cómo estamos con el Señor. ¿Qué es lo que está operando? ¿Qué patrones están operando en nuestras vidas en este momento? Señor, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Aleluya. En el nombre. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Qué tremenda lección. Gloria al Señor. Uno de los primeros pasos que debemos de hacer es reconocer que hay necesidad de hacer un cambio. Y si usted, como dijo hermano Israel en repetidas ocasiones, si queremos alcanzar la excelencia en lo que hacemos, porque sí se puede llegar a ser una persona madura, sí se puede llegar a ser perfecto, sí se puede, está en la palabra de Dios. Si Dios no se le hubiera dicho a Moisés, a Abraham, perdón, si Dios no se le hubiera dicho a Abraham, le dijo, levántate y sé perfecto. En otras palabras, sí se puede ser una persona madura en las cosas de Dios. ¿Y cómo se llega ahí? Pues por medio de la excelencia y cortando algunos hábitos. Pero hay que dejar de hacer cosas que hacíamos antes, no hay que seguir esos patrones, para conformarnos al mundo. Pues así lo hace todo el mundo. No. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es diferente, usted se ha convertido en un hijo de Dios, una hija de Dios. Y eso es lo más hermoso de todo. Gracias al Señor, gracias hermano, tremenda lección. Tenemos un excelente maestro en la casa, amén. Y agradezcanle por esa palabra, son horas y horas de estudio, esto no sale así nada más porque sí, mucha oración, mucho estudio y pues le damos gracias al Señor por eso. Nuestros hermanos en Acworth, tenemos un grupo de hermanos en Acworth y tienen gente visitándolos esta noche y vamos a orar por ellos para que el Señor los bendiga grandemente, amén. Y quiero invitarlos a todos mis hermanos aquí de la ciudad de Carrollton. Hay que estar aquí a tiempo, hay que llegar a la oración. Los invito, los reto. Hay que llegar a la oración y tuvimos un buen grupo de hermanos orando. Pues hay que mejorarlo, amén. Hay que mejorar nuestra asistencia. No hay que ser desidia, hay que llegar a buen tiempo. Así que puntuales para orar, para platicar con el Señor. Porque sí podemos, porque sí hay manera de hacerlo en el nombre del Señor. Bueno, los invito el domingo, Youth Night, el viernes, y los invito a el hermano Jorge Pérez envió un mensaje y ellos, hermano Pérez, hermano Zavala, están abriendo un nuevo negocio en la ciudad de Kennesaw y los están invitando a todos ustedes el sábado a las 7 de la noche. Vamos a hacer una ceremonia de inauguración de ese nuevo negocio para que Dios les bendiga grandemente, amén, y los prospere. Ya están todos listos para el sábado con la ayuda de Dios. Así que tómese un tiempito, venga, vamos a orar por ese negocio, orar por nuestros hermanos y desearles prosperidad, amén, en el nombre del Señor. Ahí va a estar la dirección en Band, ahí creo que él la puso ya. Así que si usted puede, allí nos vemos. Vamos a apoyar a nuestros hermanos, en especial a estos dos ministros que
han sido de grande bendición para nuestra iglesia. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el sábado o nos vemos el viernes o nos vemos el domingo, pero aquí nos vemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es día de trabajo el domingo, no se les olvide, ahí está la información. Salúdense, hermanos, sonríense.